Propano y oxígeno mostrada a continuación. Escribe una ecuación balanceada para la reacción de combustión que ocurre entre propano y oxígeno. Hagamos eso primero. Las combustiones de hidrocarburos siempre producen dióxido de carbono y agua como subproductos, asumiendo que sea una combustión completa. Pueden existir combustiones incompletas en las cuales se generan otros productos, como monóxido de carbono. En el balance de materia tenemos 3 átomos de carbono que entran, 3 átomos de carbono que salen. 8 hidrógenos que entran, 4 por 2, 8 hidrógenos que salen. Tendríamos 3 por 2, 6 oxígenos de un lado y 4 del otro son 10. Por lo tanto, necesitamos 10 oxígenos que entran. Aquí tendríamos el balance de materia, con lo cual ya tenemos la respuesta a literal A. En B nos piden identificar el reactivo limitante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En aras de ahorrar procedimientos, tanto por factor de conversión como por teoremas, es decir, para no tener que inventarnos un factor de conversión especial o un teorema específico para este problema, vamos a hacer el siguiente presupuesto, que la imagen representa tanto entidades como moles de entidades. Como los procedimientos están diseñados para moles de entidades, lo que vamos a hacer es asumir moles en los cálculos, pero vamos a concluir en entidades. De esa manera ahorramos mentalmente en procedimientos. Establecido esto, vamos a comenzar con las técnicas estequiométricas. La primera que vamos a evaluar es factor de conversión. En un problema reactivo limitante con factor de conversión, el primer paso involucra calcular la cantidad de sustancia de un producto clave. Generalmente el más fácil de calcular, o el que tenga el número estequiométrico más sencillo. En este caso, dióxido de carbono tiene un número estequiométrico más sencillo, 3. Así que lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de sustancia con cada uno de los reactivos para determinar quién genera menos producto. Entonces vamos a comenzar para el propano. En la imagen tenemos 3 moléculas de propano, así que las vamos a igualar a 3 moles de propano. Moles de propano están multiplicando, las necesito dividiendo y multiplicando moles del producto clave que es dióxido de carbono. Moles de propano que multiplican, moles de propano que dividen, se cancelan, pero aún no porque necesito sustituir los números estequiométricos. El número estequiométrico del propano no está dado, así que asumimos que es un 1. El número estequiométrico del dióxido de carbono es un 3. Ahora sí, moles de propano que multiplican, moles de propano que divide se cancelan. El resultado se expresa en moles de dióxido de carbono. Y 3 por 3 es igual a 9. Entonces con propano se generarían 9 dióxidos de carbono. Con dioxígeno debemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hay 10 moléculas que igualamos a 10 moles de dioxígeno. Moles de dioxígeno que multiplican las necesito dividiendo y multiplicando los 3 moles del dióxido de carbono. El número estequiométrico del dioxígeno es un 5. Moles de dióxido de carbono que multiplican, moles de dióxido de carbono que divide se cancela. 10 dividido entre 5 es igual a 2. 2 por 3 es igual a 6. Por lo tanto, tendríamos 6 moles de dióxido de carbono. Con esto identificamos al reactivo limitante como aquel que produce menos dióxido de carbono, es decir, el dioxígeno en este caso es el reactivo limitante. Una vez que hemos identificado el reactivo limitante, podemos determinar el número de moléculas de todos los involucrados si la reacción se completa. Entonces, para el reactivo limitante ya podemos decir que debe haber 0 moléculas de O2, por la sencilla razón de que es el reactivo limitante y se consume completamente. Lo que quedaría es determinar los moles y por lo tanto las moléculas de los demás miembros de la reacción. Vamos a calcular primero el más complicadito, que sería el reactivo en exceso, el desperdicio. Entonces recuerde que para el desperdicio siempre planteamos la diferencia entre la máxima cantidad que se esperaba obtener con ese reactivo en exceso menos la cantidad que realmente se obtuvo de el producto clave. Posterior a eso sigue una estequiometría de moles del producto clave a moles del reactivo en exceso, siendo el reactivo en exceso en este caso el propano. Los números estequiométricos son 1 para el propano
y 3 para el dióxido de carbono. Y operamos la diferencia. 9 menos 6 es igual a 3, por 1 es 3, dividido entre 3 es igual a 1. En el análisis dimensional tendríamos moles del dióxido de carbono que multiplican, moles del dióxido de carbono que divide, se cancelan y el resultado se expresaría en moles de propano. Por lo tanto, podemos concluir que debe haber una molécula de propano. Posteriormente sería calcular los dos productos, dióxido de carbono, es dióxido de carbono, ya lo tenemos, que lo calculamos con el reactivo limitante, entonces debe haber 6 moléculas de dióxido de carbono. Y finalmente, pues tendríamos que calcular el número de moléculas de agua, con una estequiometría que iría desde las 6 moles del dióxido de carbono, como producto clave realmente obtenido. Moles de dióxido de carbono está multiplicando, lo necesito dividiendo y multiplicando los moles del otro producto, que es agua. Y de paso el número estequiométrico del agua es un 4 y el del dióxido de carbono es un 3. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Moles de dióxido de carbono que multiplica, moles de dióxido de carbono que divide y se cancela. Y el resultado se expresa en moles de agua. 6 dividido entre 3 es igual a 2 y 2 por 4 es igual a 8. Entonces esas 8 moles de agua se deben concluir con que debe haber 8 moléculas de agua. Y ahí terminaría el ejercicio mediante la técnica de factor de conversión. Ahora vamos a ver cómo se resuelve con la otra técnica. Entonces, por teoremas de álgebra, el primer paso corresponde a determinar la cantidad, pero no de un producto clave, sino de la reacción. El teorema de cantidad de reacción cambiará dependiendo del parámetro que nos da el enunciado. Como está dado en moles, entonces el teorema de cantidad de reacción asume su forma más sencilla. La cantidad de la reacción teórica esperada para una sustancia es igual al cociente de cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Formalmente esta cantidad de sustancia la deberíamos marcar como inicial, pero no, porque todavía no estamos viendo equilibrio químico, así que nos importa un rábano el asunto inicial y final de momento. Dicho esto, pues es simplemente comenzar a hacer análisis dimensional. Es conveniente hacer el análisis dimensional de forma analítica, es decir, sobre la fórmula y sin valores, y después sí hacer la parte numérica únicamente con valores pero sin unidades, separando cada una de las etapas del análisis matemático y por lo tanto evitando cometer errores, o por lo menos permitiéndonos aislar donde debieron haber ocurrido errores, si es que los cometemos. Entonces vamos a hacer análisis dimensional analítico. La cantidad de sustancia es un valor dado en moles y el número estequiométrico es adimensional. Por lo tanto, mol sobre 1 es igual a mol. Eso quiere decir que todas las cantidades de reacción se expresan en moles o sus derivados. Ya que conocemos el análisis dimensional, podemos hacer el análisis matemático únicamente en términos aritméticos y la solución final la expresamos en moles. Entonces vamos a calcular la cantidad de reacción teóricamente esperada para cada uno de los reactivos. Comencemos para el propano. El número de moléculas de propano es 3, o sea 3 moles, dividido entre el número estequiométrico del propano, que es un 1. 3 dividido entre 1 es igual a 3. Para el dioxígeno tendríamos 10 moléculas en el cuadrito, o sea 10 moles, dividido entre el número estequiométrico, que es un 5. 10 dividido entre 5 es igual a 2. Por lo tanto, quien impulsa menos cantidad de reacción, porque esto da en moles, sería el dioxígeno. Aunque interpretado molecularmente, serían 2 eventos de reacción. Una vez que hemos calculado la cantidad de reacción, podemos determinar la cantidad de sustancia del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Para ello vamos a emplear una modificación de este teorema. Despejamos la cantidad de sustancia pasando el número estequiométrico a multiplicar. Lo copio porque lo voy a necesitar luego. Pero el que estoy llevando acá lo modifico para el reactivo sobrante, que será la diferencia entre la cantidad de sustancia inicial menos la cantidad de sustancia que sí reaccionó. Y eso va a estar vinculado a la cantidad de reacción que nunca ocurrió. Y la cantidad de reacción que nunca ocurrió va a ser la diferencia entre la cantidad de reacción en exceso
menos la cantidad de reacción verdadera o asociada al limitante. Entonces, la identidad del reactivo en exceso en este caso es el propano. El número estequiométrico del propano es un 1. La cantidad de reacción en exceso es 3. La cantidad de reacción limitada es 2. Mol es factor común. La única unidad de entrada es mol y por lo tanto la única unidad de salida. Y 3 menos 2 es igual a 1. Por lo tanto, al final quedaría una mol de propano, lo cual podemos representar también como si se tratara de una sola molécula de propano. Ahora vamos a determinar las cantidades de sustancia de los otros 3 involucrados, para lo cual voy a usar precisamente este teorema, pero vinculado al reactivo limitante, es decir, a la cantidad de reacción que realmente ocurrió. Como este cálculo lo tenemos que hacer 3 veces, una para agua, una para dióxido de carbono y otra para el oxígeno, lo que vamos a hacer nuevamente es el análisis dimensional analítico. Entonces, número estequiométrico no tiene unidades, multiplicado por la cantidad de reacción que va a estar dado en moles. 1 por mol será igual a mol. Por lo tanto, en el análisis dimensional implícito, todos los cálculos salen en moles. Y por lo tanto, solo debemos operar la aritmética sin unidades para los 3 casos involucrados. Entonces, para el dioxígeno, al tratarse del reactivo limitante, es 0 mol por definición, porque el reactivo limitante se consume completamente en la reacción. Por lo que solo nos quedaría evaluar para el dióxido de carbono y para el agua. El número estequiométrico del dióxido de carbono es un 3. La cantidad de reacción que realmente ocurrió es 2 mol, que sustituimos como un 2. 3 por 2 es igual a 6, que expresamos en unidades de mol. Y para el agua tendríamos, el número estequiométrico es 4, multiplicado por la cantidad de reacción que realmente ocurrió, que sería 2. 4 por 2 es igual a 8, que expresamos en mol. Y eso nos permite concluir que, al final, hay 0 moléculas de dioxígeno, 6 moléculas de dióxido de carbono, 8 moléculas de agua y una molécula de propano, que corresponden a las mismas respuestas que obtenemos mediante factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de reactivo limitante y reactivo en exceso en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.